ahorita las carreras, porque gracias a Dios que Dios nos permite tener los bautismos en este día, aunque no todos los prospectos, hermanos, al final se decidieron, pero tenemos dos de ellos que van a obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos al mensaje para pasar después a este acto solemne, hermanos, de los bautismos. Primero de Crónicas, capítulo 4, por favor, versículo 9 y verso 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Bien, juntos vamos a darle lectura, hermanos, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor, la invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, en este momento queremos agradecerte la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos delante de tu presencia. Venimos ante ti, Señor, por los méritos que nuestro Salvador Jesucristo logró en la cruz. Y confiando en ellos, Señor, queremos rogarte en el nombre bendito de Cristo, que tomes el control, Señor, de tu palabra en este momento, que tomes el control, Señor, de tu siervo, Padre, para que hables a nuestras vidas en este momento, conforme a tu voluntad, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestro corazón para que nuestro corazón sea sensible a tu palabra, Señor. Que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a tus verdades espirituales. Y que esas verdades, Señor, puedan quebrantar nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y producir fruto en nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, que ya es bendita, Señor, pero en nuestro corazón, Señor, para que pueda producir los frutos, los cambios necesarios. Bendícenos, Señor, manifiesta tu presencia en este lugar, llenándonos a través de tu Espíritu Santo, porque lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El título del mensaje, hermanos: la oración de Jabes. La oración de Jabes. Para algunos, hermanos, la oración de Jabes podría llegar a ser una fórmula que se podría repetir. Y al repetirla, hermanos, quizá podríamos obtener lo que se desea. Sin embargo, hermanos, no es así. La oración de Jabes no contiene ninguna gracia especial. Es solamente una oración que Jabes elevó a Dios y que Dios le otorgó, hermanos, lo que pidió. Entonces, ¿cuál es el secreto de su oración? Porque al final, hermanos, del versículo 10, precisamente está esa frase. Y dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuál es el secreto de la oración de Jabes? ¿Por qué le otorgó Dios lo que pidió en su oración? Vamos, hermanos, a mirar en esta tarde, hermanos, tres cosas solamente y de manera rápida. Dice el verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En primer lugar, hermanos, vemos la oración de este hombre. Jabes, hermanos, no aparece en otra parte de la Escritura. No vamos a encontrar ninguna otra referencia a este hombre, hermanos, que se describe en solamente 2 versículos. 2 versículos, hermanos, sustanciosos, que nos relatan desde el momento de su nacimiento hasta la prosperidad que Dios le dio, hermanos,
y su comunión con Dios. Podemos aprender mucho, hermanos, de la oración de Jabes. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que él expresó, hermanos, a través de una oración ante Dios? Lo primero que vemos ahí es lo que Jabes pide, hermanos, es ensanchar su territorio. El escritor, hermanos, relata su oración y dice que Jabes se dirigió a Dios de la siguiente manera. Y él dijo, oh, si me dieras bendición. Y luego describe cuál bendición. Ensancharas mi territorio. Él pide, hermanos, la bendición de Dios. Con la bendición de Dios, el ensanchamiento de su territorio. Él estaba pidiendo expandir, hermanos, la tierra que él tenía. La herencia que él había recibido, la posesión que él había, no sé si adquirido o recibido, pero ese territorio, hermanos, él quería ensancharlo. Él quería engrandecerlo, él quería expandirlo, quería más. Quizá, hermanos, en nuestras oraciones, nosotros no podemos pedir, ¿verdad?, que la casa de mi vecino también sea mía, ¿verdad?, en algún momento. Aunque aquí nosotros no hemos orado, quizá, hermanos, por la gracia de Dios tenemos la casa de no es nuestra, no. Tiene dueño, por supuesto, pero nos prestan esa casa, gracias a Dios. Y sin pedirla, hermanos, Dios nos la otorgó. Recuerdo que Enrique me decía, pastor, ¿y si compramos la casa de atrás y hacemos un templo aquí? Sería excelente, ¿verdad? Pero no hemos orado, no oramos. Si bien hubiésemos orado, yo he conocido y he sabido de iglesias, hermanos, que han extendido sus territorios porque han crecido y han absorbido no una, sino dos, tres, hasta una cuadra completa. Jabes oró, hermanos, pidiendo ensanchar su territorio y luego dice al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Creció de alguna manera, Dios le concedió su petición, de alguna manera, hermano, que no sabemos cómo, porque no se nos dice, ni se nos explica, ni se nos relata, pero Dios le concedió que su territorio creciera. Luego también le pidió, hermanos, aparte de ensanchar su territorio, le pidió su presencia con él. Dice el versículo ahí, y si tu mano estuviera conmigo. Literalmente estaba pidiendo, hermanos, la presencia de Dios con él. Si tú estás aquí, si tu mano, que es la mano poderosa, que es la mano hacedora de los milagros, de las maravillas, ¿verdad?, puede estar conmigo. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le concedió eso, hermanos. Y eso es precisamente también lo que nosotros debiéramos pedir cada mañana, cada día, hermanos, la presencia de Dios con nosotros, la presencia de Dios entre nosotros como familia, como hogar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos pidiendo su presencia, su dirección, su bendición, hermanos? A veces no lo hacemos porque no estamos viviendo correctamente. Cuando una persona, un creyente, hermano, no está siendo obediente a los mandamientos, viviendo una vida recta como a Dios le agrada, esa persona difícilmente va a pedir e invocar el nombre de Dios o la presencia de Dios con él, para que Dios vaya con él. Pero ignoramos que Dios ya está con nosotros, hermanos. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido hechos ahora templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 3, 16 también nos dice que somos el templo, hermano, del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Así que si has abierto tu corazón y has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Dios está contigo a donde quiera que tú vas. Por eso es importante cuidar el lugar donde tú estás, los lugares que tú frecuentas, incluso las amistades con las que te rodeas. Debemos nosotros cuidarnos, hermanos, nuestras amistades, nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. Allá en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14.
nuestro Señor Jesucristo hace la promesa, hermanos, de enviar al Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hermanos, en el versículo 16, San Juan el Evangelio, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre. Jesucristo está hablando en este versículo y él dice a sus discípulos, porque él comienza a externarles lo que va a suceder, sus sentimientos, lo que va a acontecer. Es que va a ser tomado preso, es que va a ser arrestado y luego enjuiciado de manera ilegal y luego, hermanos, crucificado y muerto. Pero Jesús le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque los apóstoles comenzaron a entristecerse, hermanos, pensando lo que iba a acontecer, que se iban a separar de su Salvador, de su Maestro, con el cual habían compartido mucho tiempo, más de 3 años, hermanos, habían estado juntos, habían sufrido, habían gozado, habían visto el poder de Dios manifestado, hermanos, y eso había generado una relación muy especial entre Jesús y sus apóstoles. Pero ahora que Jesús le dice tenemos que separarnos, ellos se entristecen y Jesús les hace la promesa y le dice: voy a rogar al Padre y el Padre os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese Espíritu, hermanos, era el que Jesús iba a enviar. Y luego sigue diciendo el versículo: pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Lean, por favor, dice: porque mora con vosotros. Hasta ahí. Mora con vosotros. Es decir, está viviendo con ustedes. Pero note la palabra, hermanos, con vosotros. Y enseguida dice: y estará. Ahora, cuando él dice mora con, tiempo presente, está viviendo ahorita con ustedes, pero luego dice y estará, tiempo futuro, más adelante, estará en. Y ese término, hermano, significa que iba a estar en ellos, dentro de ellos. Y esto se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ahí, hermanos, a partir de ahí el Espíritu Santo se quedó sobre la iglesia. Por eso, si tienes a Cristo como tu Salvador personal, tienes el Espíritu Santo en tu persona. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo, Dios mismo, va contigo. Así que cuidemos, hermanos, donde nos metemos, donde andamos y con quienes estamos. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jabes, hermanos, el Espíritu Santo de Dios descendía sobre una persona en específico, la capacitaba, cumplía su obra, hermanos, y volvía al Padre. Retornaba al Padre, no se quedaba. Por eso Jabes invoca el nombre de Dios y le dice: oh, si me dieras bendición y tu mano estuviera conmigo. Le dice ahí, hermanos, y le otorgó Dios lo que pidió. La presencia de Dios, hermanos, la presencia de Dios estuvo con Jabes porque él así lo pidió. Tercero, pidió, hermanos, su protección. Pidió la protección de Dios. Dice ahí, hermanos, y me libraras del mal. Librarle del mal, la protección de Dios, para que no me dañe. Él estaba en ese momento en su oración, hermanos, pidiendo mucho. Quería más tierra, quería engrandecer su territorio, quería la presencia de Dios con él, hermanos. No quería nada, ¿verdad? Y quería, hermanos, la protección de Dios. Y Dios le concedió su petición.
Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál fue el secreto de su oración? ¿Por qué Dios le otorgó lo que pidió? Veamos el origen, hermanos, de Jabes. Veamos el origen de Jabes, capítulo 2, versículo 55. Por favor, denle lectura todos juntos. Dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Había un territorio que llevó su nombre, que le pusieron el nombre de Jabes. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esto indica, hermanos, que sus hermanos también llegaron a ser personas ilustres. ¿Y qué significa, hermanos? La palabra ilustre, en el sentido en que está escrito, significa honorable. Hoy en día se le da ese título al rey, a una persona importante, como una persona ilustre. En el contexto en el que la encontramos, hermanos, significa precisamente, hermanos, honorable. Más adelante voy a darles una definición más exacta del nombre de Jabes. Pero ilustre, hermanos, viene a significar precisamente que eran hombres honorables, hombres respetables, hombres de buen testimonio. Los hermanos de Jabes llegaron a ser ilustres. Pero la escritura nos dice que Jabes fue más ilustre todavía, sobrepasó, hermanos, a todos, dice, sus hermanos. Así que vamos a continuar. Era descendiente, hermanos. En el versículo 55 que acabamos de leer, dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Ahora, ¿quiénes eran los ceneos? Vamos a ver en Éxodo capítulo 2, por favor. Busquen Éxodo capítulo 2, hermanos, por favor. Si lo tienen, ahí manténganse, hermanos. Voy a leerles un pasaje antes, en Jueces capítulo 1. Voy a leerles este pasaje. Dice Jueces 1:16, ahorita leemos Éxodo. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas. Perdón, estoy en Josué, ¿verdad? Es Jueces. Dice así, hermanos, y los hijos del ceneo, noten aquí, allá en el capítulo 2, versículo 55, primero de Crónicas, nos dice que eran descendientes, que eran ceneos, ¿verdad? Ahora en este pasaje, y los hijos del ceneo, ¿quién es el ceneo? Dice, suegro de Moisés, suegro de Moisés. Subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá. Ahora sí, lean Éxodo 2, 18 hasta el 21, hermanos, por favor. Una egipcia nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó del agua, y dio de beber a las ovejas, y dijo a su hija, ¿dónde está? Porque el de Moisés convino a entrar, y él dio su hija cerca. Muy bien. Ahí tenemos el relato, hermanos, de cuando Moisés huye de Egipto, llega al desierto, y ahí, hermanos, él se encuentra con estas jóvenes y acuerda morar con este varón que es, pues, tiene varios nombres. Desde Reuel, Jetro se convierte en el suegro de Moisés, y aquí se le llama el ceneo, ¿verdad? Descendiente de los ceneos.
Bueno, en Números, entonces, hermanos, Jabes era descendiente precisamente del suegro de Moisés. Es decir, él tenía sangre, hermanos, extranjera, no de los judíos. Había sido añadido, aunque se había convertido en familiar o en pariente de Moisés por medio del matrimonio de Moisés con una de las hijas de Jetro. Hermanos, no era del pueblo de Israel. El cuñado precisamente de Moisés es el que se añade, hermanos, al pueblo de Israel. Mire, en Números capítulo 10, versículo 20, dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera: y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos, mándeme. A ver, aquí tengo la cita equivocada. Déjame ver si la encuentro. Déjame ver si traigo mis notas, porque el pasaje que tengo aquí, hermanos, está equivocado. Es que siempre que lo paso a la computadora se equivoca. Pero tengo mis notas originales. Sí. 29. 10:29, aquí mismo, dice la escritura, hermanos. Entonces dijo Moisés a Obad, fíjese, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Aquí Raguel, hermanos, dice su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Moisés le dice: ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. ¿Quién era el suegro de Moisés? Era Jetro, era Raguel, era el ceneo. Ahora, él mismo, pero aquí Obad es el hijo precisamente de él, es el cuñado de Moisés. Y el verso 30 dice: y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y el verso 31, y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Moisés hace la invitación a su cuñado. Su cuñado había nacido, había crecido, había vivido ahí en el desierto, hermanos. ¿Quién como él que conocía todo eso, hermanos? Por eso Moisés le hace la invitación. No al suegro, ¿verdad? Pero sí al cuñado. Y en el versículo siguiente, el 32, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Ahora, no se nos dice ya si el cuñado de Moisés se quedó. No se nos menciona. Pero cuando leemos los demás pasajes, hermanos, nos damos cuenta que así es. Se quedó. Se añadió a la tribu. Y vamos a ver en Jueces, que lo leí hace ratito, hermanos. Jueces, por favor, capítulo 1, versículo 16. Y ahí está, ahí lo podemos nosotros encontrar y notar, hermanos. Lo tienen, léanlo conmigo. Dice: y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Qué ciudad se le conocía con ese nombre? La ciudad de Jericó. Y dice que de ahí subieron con los hijos de Judá. Los hijos de Judá eran la tribu de donde pertenecía Moisés. Y dice ahí, hermanos, al desierto de Judá, es decir, al territorio que está en el Negev, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Es decir, sí, al final, aunque allá no se nos dice en Números que Obad, hermanos, su cuñado, se haya quedado,
por insistencia de Moisés, probablemente decidió quedarse y luego, hermanos, crecieron y se formaron parte, se añadieron a la tribu de Judá y llegaron a ser parte de esta tribu. Por eso cuando llegamos al libro de las Crónicas, hermanos, capítulo 1, donde se nos empiezan a relatar, hermanos, las genealogías, las tribus del pueblo de Israel, comienza el capítulo 4 diciendo los hijos de Judá. Los hijos de Judá. Fares, Herrón, Carmi, Ur, Sobal. En realidad solamente el primero era hijo de Judá. Los demás eran varones importantes dentro de la tribu. Y entre ellos, hermanos, estuvo Jabes. No era descendiente directo de Judá, era una persona que había venido y se había añadido. Sin embargo, él había creído en Dios. Había escuchado el mensaje y quizá él vio también, hermanos, la manifestación gloriosa de Dios sobre el monte Sinaí. Recibió la ley, creyó en Dios, se convirtió en un hijo de Dios. Y por eso él invoca el nombre de Dios, hermanos, y Dios le otorgó. Pero no es ese el secreto de su oración. ¿Cuál es el secreto entonces, hermanos? Dice ahí en 1 de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, que los de Jabes llegaron a convertirse en escribas. Dice, y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos y mateos, y ahí están todos. Dice, estos son los ceneos, los cuales son los ceneos. Es decir, los descendientes, hermanos, de la familia de Jetro, suegro de Moisés. Llegaron a ser hombres importantes entre el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el secreto de la oración? ¿Por qué Dios le otorgó, hermanos, lo que pidió? Vamos a ver su nombre, versículo 9, 4:9. ¿Sabes? Así que cargando con esa tristeza en su persona, hermanos, él decide buscar a Dios. Una persona, hermanos, que ha sufrido, una persona que realmente ha padecido, cuando llega a conocer el amor de Dios, hermanos, en su vida, es una persona que llega a amar a Dios de verdad. Porque cuando no hemos sufrido, no hemos padecido, hermanos, en realidad no valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque todo en nuestra vida ha sido fácil. Pero la vida de Jabes no fue sencilla, hermanos. Él atravesó sufrimiento y cargaba con esa marca en su nombre que le recordaba continuamente ese dolor que había causado a su madre al nacer. Este dolor, hermanos, esta tristeza le llevó a buscar a Dios de verdad y le llevó a serle fiel a Dios al punto de convertirse en el hombre más ilustre. La palabra ilustre, hermanos, le decía en un principio, significa honorable. Es un título de dignidad, hermanos. Sin embargo, viene de una raíz primaria que significa sentir peso o hacer pesado. Esto nos indica, hermanos, que ese dolor, esa carga, esa tristeza que Jabes recordaba con su nombre, se convirtió en él, en un peso, hermanos, que él llevó a Dios, que eso le movió hacia Dios, hermanos, y decidió confiar en Dios. Muchas personas que sufren, hermanos, en vez de acercarse a Dios, reniegan a Dios, cuestionan a Dios, se enojan contra Dios y preguntan por qué, si Dios es un Dios de amor, entonces hay tanto sufrimiento, hay tanta maldad. En vez de acercarse a Dios y conocerle y darse cuenta, hermanos, que no es Dios quien produce la maldad, sino los seres humanos que rechazan a Dios. ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué no tiene temor de Dios? ¿Por qué la gente hace lo malo, roba, delinque, hermanos? Precisamente porque no hay un freno que lo detenga. El único freno que puede ser Dios es desechado de la vida de las personas. Hermanos, si viven como quieren y hacen lo que quieren, porque se alejan completamente de Dios. Pero cuando esas personas heridas, hermanos, dolidas, hermanos, entristecidas, vienen a Cristo, hermanos, y encuentran ese verdadero amor de Cristo en sus vidas, llegan a valorar a Dios, hermanos, de tal manera que se convierten en hombres fieles, en hombres sinceros para con Dios, hermanos, y transforman sus vidas.
Y para eso vamos a ir a Jeremías, para darnos cuenta cómo Jabes y su pueblo, hermanos, fueron verdaderos hombres de Dios. Mire en Jeremías, por favor, capítulo 35, Jeremías 35. Dice la Escritura en este pasaje, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Mire, vamos a leerlo de manera alternada hasta el verso 14. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Icabías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque con Adán, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino todos los días, y nosotros, y nuestras mujeres, y nuestros hijos, y nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni herencia, ni sementera. Y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ahora, hermanos, mire, ¿quién era Jeremías? Era un profeta de Dios. ¿Y quién era un profeta de Dios? Alguien que tenía la autoridad, la palabra directa de Dios para el pueblo. Así que Jeremías recibe una orden de parte de Dios y le dice: ve. ¿A quiénes? A la familia de los recabitas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jabes? Bueno, allá en capítulo 2, versículo 55, leímos, hermanos, que dice ahí: los cuales son los eneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Los recabitas, hermanos, eran los ascendientes de precisamente de los de Jabes, de los eneos. Ellos pertenecían al suegro de Moisés. Entonces, hermanos, estamos hablando de este pueblo que se añadió por invitación de Moisés a su cuñado. Pasaron a llegar a formar parte. Aquí no se nos dice que cuando Nabucodonosor vino a invadir, hermanos, ellos se refugiaron en Jerusalén. Habían recibido una orden de parte de uno de los hombres, quizá hermano de Jabes, que es Jobab, y dice, que es Jonadab. Y dice la escritura que les había dicho: no deben hacer casas para morar en casas. Van a morar en tiendas. Pero cuando sucedió lo de Nabucodonosor, ellos se tuvieron que quedar en Jerusalén. Pero otra cosa que le dice: ¿saben qué? No van a beber vino.
Pero viene Jeremías con un barril quizá o una carreta de barriles de vino y pone copas, dice la escritura, hermanos, y las pone enfrente de ellos. Ahora imagínense, para ilustrar esto, hermanos. Imagínense que el pastor le abre una botellita de vino, ¿verdad? Y se la pone y le dice, tómese una copa, hermano o hermana. ¿Usted se la tomaría? El pastor le está diciendo. El pastor la está compartiendo. Pues Jeremías, hermanos, aquí tenía la autoridad. Jeremías no venía por su voluntad. Jeremías era enviado de parte de Dios. ¿Qué tenían que hacer los recabitas? Obedecer. Pero ¿sabe qué? Rechazaron la invitación. Dice el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Para algunos, hermanos, no se necesitan, ¿verdad? Que les hagan invitación, ¿verdad? Rápido, están prestos para el vino. Pero vino Jeremías y le dijo, beban vino. Versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. ¿Y saben qué? Ellos se mantuvieron firmes. No, hermanos, no transgredieron sus convicciones, se mantuvieron firmes. No bebieron el vino, lo rechazaron a pesar de que quien se los estaba invitando, hermanos, era el profeta. Esto nos enseña que Jabes y su pueblo fueron verdaderos hombres de Dios. Porque no solamente obedecían la palabra de Dios. Porque si ellos estaban obedeciendo, hermanos, a Jonadab, que era un padre de ellos, alguien importante entre ellos, imagínense qué no harían con la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue, hermanos, el secreto de la oración de Jabes? ¿Por qué Dios le otorgó? Primero, hermanos, podemos aprender que no fue meramente la oración de Jabes. No fue la oración de Jabes por lo que Dios le otorgó, lo que le pidió, sino porque realmente, hermanos, Jabes conoció el dolor, la vergüenza y todo el peso que ello trae, hermanos, a una persona. Así que cuando él invoca el nombre de Dios, lo invocó de veras. Jabes oró, hermanos, con su corazón, con toda sinceridad, buscando a Dios de verdad. No lo buscó por conveniencia, no lo buscó por compromiso, no lo buscó, hermanos, para ser visto de los hombres. Lo buscó porque realmente en su corazón había una carga y había sinceridad. Así que en dolor, hermanos, buscó a Dios con toda sinceridad. Invocando a Dios, hermanos, desde lo más profundo de su corazón. Y Dios, hermanos, dice allá en el Salmo 51. Salmo 51, 17. Te lo leo, hermanos. Los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El quebrantamiento, hermanos, es la humillación por el dolor. El quebrantamiento es la humillación por el pecado, o por el dolor, o por el sufrimiento. Mientras estamos buenos y sanos, hermanos, con toda la energía, con toda nuestra salud, hermanos, a veces ni nos acordamos de Dios. Y si tenemos santita conciencia, ¿verdad? Oramos una oración tan superficial porque sentimos que no necesitamos de Dios. Tenemos todo, nos está yendo bien, la fuerza, la salud, la economía, la familia, todo está bien. Pero cuando eres quebrantado, vas a invocar a Dios desde lo profundo del corazón. Y dice el texto, hermano, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. ¿Cuántos hermanos, de verdad? ¿Cuántos hemos orado de esa manera, hermanos? Con un corazón quebrantado, con un espíritu entristecido, hermanos, y humillado delante de Dios. Me temo que a veces, hermanos, con toda altivez y orgullo, invocamos el nombre de Dios y le decimos a Dios qué hacer, ¿verdad? Cuando oramos, hermanos, con toda sinceridad, con todo nuestro corazón, de verdad, hermanos, Dios va a escuchar, porque dice el texto, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. No es la oración de Jabes, sino lo que Jabes, hermanos, lo que impulsó a Jabes a orar, su dolor, su humillación, porque ese nombre le recordaba siempre lo que había hecho sufrir a su madre al momento de su nacimiento. Y todo lo que implica, hermanos, vemos que Jabes, con razón se le llama más ilustre Jesús. Busquemos, hermanos, mire, no hay una fórmula para que nuestras oraciones sean contestadas. Pero cuando usted ora con el corazón, Dios contesta su oración. De verdad, hermanos. Y yo les puedo dar testimonio, y quizá algunos de los que estamos aquí podemos también, hermanos, dar testimonio de que Dios responde cuando oramos con el corazón, como lo hizo Jabes, pero con el corazón quebrantado, humillado, hermanos, y entristecido por el dolor o por el pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de este hombre, del cual, Señor, no se nos dice mucho, pero aprendemos mucho, Padre, con su oración. Porque su oración, Señor, fue contestada. Tú le otorgaste, Señor, todo lo que él pidió. Y es tu gracia solamente. Ayúdanos, pues, Señor, a quebrantar nuestro corazón y humillarnos de verdad delante de tu presencia. No por conveniencia, Señor. No porque buscamos algo, sino porque sencillamente queremos honrarte. Queremos glorificarte y queremos exaltarte, Señor, porque tú eres Dios que merece la honra y la gloria. Porque tú eres ese Dios majestuoso, Señor, sobre el cual delante de ti debemos caer postrados, humillados, Señor bendito, con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, Dios. Quita de nosotros, pues, toda altivez, todo orgullo, que solamente podamos, Señor, visualizarte a ti y no a nosotros, Padre. Y que de esa manera podamos invocar tu nombre para la gloria de tu nombre, bendito Señor. Gracias, obra en el corazón de mis hermanos de tu iglesia. Bendícele, Señor. Bendice tu palabra para todos aquellos, Señor, que también a través de las redes sociales, Señor, nos escuchan. Que pueda hacer bendición a sus vidas. Porque todo esto lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.